La literatura no se trata de construir sentido, sino más bien de deshacerlo. En realidad lo que más me gusta de la actividad de escribir es la soledad. De alguna forma yo valoro mucho la soledad. Mi relación con la escritura está determinada, está como unida a algo muy emocional que me ocurrió a mí, que fue cuando empecé a leer, que fue una especie de escapismo por la situación, por mi situación especial que yo estaba atravesando. Entonces me sirvió de alguna forma para alejarme de la realidad cotidiana y introducirme en una realidad más histórica y mundial, ¿no? y viajarse con que uno formaba parte de esa realidad. Y también era una forma de rebelarse ante los adultos, que eran los ejecutores y los poseedores del conocimiento. En aquella época pre-internet, la forma de acceder al conocimiento era con libros, la forma de saber de sexo era con Henry Miller, de drogas era con Burroughs. Internet multiplica las formas de construir identidad, ¿no? Cuando antes tenías un determinado número de herramientas para construirte a vos mismo, Internet las multiplicó y, por ejemplo, logró que personas que antes no escribían empezaran a escribir, ¿no? Lo que hoy hacen todas las personas que utilizan las redes sociales al copiar y pegar imágenes o al copiar un texto y pegarlo, era lo que yo hacía toda mi vida, en cuadernos o en libritos. Iba copiando párrafos de libros que me gustaban o fotos que me resultaban interesantes. Y me parece que hoy todas las personas hacen eso, y eso es gracias a la tecnología y es una reformulación de la identidad. Eso me interesa a mí mucho. Yo creo que me gustaría en algún momento transformar a mis lectores en una especie de colaboradores de la obra. Creo que mi obra está muy relacionada con Luján porque yo viví en Luján, viví acá en este medio del campo, en las etapas formativas más importantes de mi desarrollo, que fue en la adolescencia más o menos, viví acá en Luján. Y consumí acá, empecé a leer en la biblioteca de acá de Luján, empecé a sentir amor por la literatura. Y después en mi vida recorrí grandes ciudades, viví en Buenos Aires, pasé un tiempo en Río también, y descubrí que la vida en las ciudades, las ciudades eran una especie de formación del siglo XX, que necesitaba un mercado concentrado de personas para consumo y que en realidad no tenía nada que ver con mi sensibilidad de la vida ahí, y que yo veía que la calidad de vida en esas ciudades no era lo que yo deseaba. Creo que el Gran Mendoza, que incluye a Luján, es un sitio para vivir que a mí me resulta muy agradable, y para componer personajes también. Es un lugar donde las subjetividades están mucho más fijas de alguna forma. El Gran Mendoza conforma un terreno que es como una ciudad lo suficientemente grande como para llevar una doble vida o para tener un circuito cultural, y es lo suficientemente pequeña como para no tener que hacer filas o soportar un transporte público agobiante, ¿no? Yo en un principio creí que escribía para dejar cosas detrás, como para desprenderme de ciertas cosas. Entonces comencé por enumerar mis obsesiones más privadas y más ridículas, si se quieren, y ponerlas en un determinado orden que constituyera una historia. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta que, por ejemplo, en mis dos novelas había personajes que eran como recurrentes en su arquetipo, si se quiere. Por ejemplo, eran personajes que en su mayoría habían de alguna forma escapado de la civilización o habían sido expulsados de la civilización, en el caso de las travestis, y que eso no implicaba en una caída en la barbarie, sino que había como espacios grises entre ambos momentos, y que estos personajes se dedicaban simplemente a desarrollar un mundo y a construir un mundo porque el que les había tocado no les gustaba. Y me fui dando cuenta que eso era como un proceso muy divertido, descubrir que existían todo ese tipo de personajes dando vueltas alrededor.
que se trataba además de ver cómo esos personajes lograban superar los mecanismos de opresión que le habían tocado, ¿no? Y sobre todo en estas épocas en que la felicidad es un mandato bastante difícil de cumplir. Lo que le diría a una persona que se siente aburrida en el mundo es que comienza a desnaturalizarlo todo y que de esa forma va a lograr ver en el mundo cosas que los demás no. Gabriel, estoy leyendo tu obra, como que recién empiezo y entonces me mueve a preguntarte esto. ¿Qué pregunta inútil le harías a tu propia obra, a tu obra literaria? Me gustaría preguntarle a mi obra si algún día va a ser tan generosa de darme un poco de plata. Hemos dejado atrás la montaña, los túneles, las hosterías. Pasamos junto a un grupo de policías que patrullan las cercanías del lago. Apenas atravesamos el arco que define la entrada a la ciudad de Salina, una multitud nos recibe. Es más bien una turba. El ómnibus queda quieto. La protesta corta la circulación de la avenida que rodea la ciudad. Hay un hombre delgado y viejo con rostro de gorila. La turba iracunda está compuesta de pollos, pavos y ovejas. Hay una mujer policía manatí. Las personas siempre se me presentan así, cada una con la forma del animal que le corresponde. Serán las fábulas de mi infancia que dieron forma exacta a cada defecto o virtud en las personas. Cada animal representa con su forma un estereotipo en la personalidad. Los rasgos son el significante del cuerpo.